Voy a presentar primero un poco lo que estamos haciendo en materia de exploración y producción. Como saben, Pemex es una empresa que está totalmente integrada y así nos diseñaron desde hace 80 años. Entonces, hemos venido trabajando desde que imaginamos dónde puede haber recursos hasta venderlos como gasolina o diésel, lo que sea. Hoy voy a hablar solamente de la parte de exploración, que son estos 4 elementos que están en verde, que es la evaluación de potencial, la incorporación de reservas, caracterización inicial o delimitación, yo normalmente le digo delimitación, y el desarrollo de los campos. A partir de ese momento empezamos a hacer la explotación de los recursos y es pues básicamente sacar el crudo, el gas y llevarlo a las zonas de proceso, y en el caso del crudo pues uno lo exportamos y otra parte lo mandamos a nuestras refinerías. Entonces voy a hablar de esto de manera pues puntual. Primero, la parte de evaluación de potencial. En esta parte es donde, como quien dice, inicia todo. Aquí es donde empezamos por medio de estudios geofísicos y geológicos, a identificar dónde puede haber algún yacimiento. Esto, evidentemente, sin haber, pues ahora sí, hecho ninguna perforación. Este trabajo lo hacemos con nuestros ingenieros, con estudios, simulaciones, ocupa muchísimo poder de cómputo para, por medio de la sísmica, empezar a visualizar de una manera, como digo, interpretada, qué es lo que existe allá abajo. Con eso, el equipo de geólogos, geofísicos, van identificando dónde convendría hacer un pozo. Y más o menos empiezan a determinar cuánto recurso puede haber ahí, pero con bastante incertidumbre. Se hablan de recursos prospectivos en ese momento. La idea es después, con esa información, definir en dónde se tiene que iniciar la estrategia exploratoria. Después viene esta etapa de incorporación de reservas. Ya una vez que se determina una estrategia exploratoria, se empiezan a hacer, quizás de los nombres más sencillos, los pozos exploratorios. Aquí es bien importante que lo previo nos dé un nivel de certidumbre adecuado para hacer inversiones importantes en empezar a hacer el primer pozo. Entonces ese pozo se determina cómo debe ser, qué profundidad debe tener y exactamente en qué lugar debe estar. Esto lo que busca es empezar a saber si esos recursos prospectivos realmente existen y poder empezar a decidir si hacemos más inversiones posterior de la parte de la exploración propiamente, de los pozos exploratorios. Después de esta parte viene la caracterización inicial, es la delimitación, donde primero con la exploración, cuando hacemos el pozo, determinamos que en efecto sí existe ahí algo de recursos, crudo, gas o una mezcla de ambos. Después, y se empieza ya a definir más o menos qué monto o qué volumen tenemos ahí en ese campo, en ese play. Después, con la caracterización inicial, empezamos a hacer pozos delimitadores. Y esos pozos nos ayudan a dimensionar con mayor precisión cuántos y qué características de los recursos tenemos ahí. Entonces esta parte es quizá la que genera mucho valor a Petróleos Mexicanos, porque con esto ya podemos empezar a contabilizar una reserva real que tenemos ahí, y en función de los resultados de los pozos delimitadores, nosotros podemos empezar a definir si esa reserva es de la tipo 3P posible, 2P probable y 1P probada. Lo que más buscamos es con estos pozos delimitadores convertirla al menos en 2P, en reserva probable, para después en la siguiente fase de desarrollo pues volverla reserva probada y empezar a extraer el petróleo. La siguiente fase, que es la de desarrollo de campos, y que es como quien dice, la última de la fase de exploración, es donde empieza grandes montos de inversión a fluir, porque es donde se tienen que empezar a fabricar plataformas fijas para poder hacer ahora sí muchos más pozos de acuerdo al plan de desarrollo, y esos pozos conectarlos a la infraestructura de producción que muchas veces ya tenemos, en otras veces si el campo está alejado pues no tenemos y hay que construir, hay que fabricar.
Y en esta parte es donde se ejecutan pues, los pozos de extracción, porque los otros que decía era el de exploración, los de limitación, y después hacemos los pozos pues ahora sí de desarrollo, y no solamente los pozos, sino también las plataformas para poder ahora sí recibir el crudo y empezarlo a procesar. El día de hoy, bueno, aparte de esta, por decirlo, pseudo clase de exploración, pero lo hago para poder comunicarnos más fácil. Voy a explicar, o vamos a explicar, no, mejor dicho, vamos a presentar las cosas que estamos haciendo y que estamos logrando y que para nosotros son una novedad y nos gustaría que para ustedes también, elementos que ya tenemos en desarrollo, que estamos iniciando el desarrollo y de qué tamaño son, elementos donde estamos ya haciendo delimitación y quizá lo más importante, emocionante o novedoso son descubrimientos que tenemos recientemente. De hecho, uno apenas ayer lo comunicamos a la Comisión Nacional de Hidrocarburos.